Nosotros vamos a seguir hablando de política. En este caso es una noche muy caliente, son días muy delicados en materia política. Recién hablábamos con Martín Buratti desde el móvil en Puerto Madero de la declaración de la nota que el expresidente Alberto Fernández ha dado al diario El País. Mañana la declaración a través de una videoconferencia con Fabiola Yáñez y obviamente la enorme repercusión que para la política genera este tema. Para el peronismo, pero también para el oficialismo y el resto de la oposición. Por eso esta noche voy a saludar a Carlos Fara, analista político, que está junto a nosotros una vez más aquí en Noticias a las 20:30. Qué gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Los periodistas no nos aburrimos y los analistas tampoco, ¿verdad? En la Argentina no es posible. No, imposible. Bueno, ¿esperabas tener una situación de análisis como la que estamos viviendo en este momento con Alberto Fernández? Se ha dicho muchas cosas de su gobierno, pero una situación de este tipo que toca al peronismo, pero que también de alguna manera resignifica y le permite al gobierno en la Casa Rosada hacer cosas que hoy no se ven. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, primero viste que estas situaciones son excepcionales porque las situaciones que tienen que ver con la gestión, con la política, de alguna manera pueden estar en el marco de los escenarios posibles. Después las conductas privadas son complicadas, mucho más aquellas que quiebran la ética y lo legal, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces eso te genera un marco de evaluación completamente, claramente distinto. Eso por un lado. Luego está claro que al gobierno obviamente le beneficia en dos situaciones. ¿Cuáles? Primero porque le permite al propio Milei a profundizar la contrafigura con Alberto, ¿no? De alguna manera el metamensaje es: miren de lo que nos salvamos, ¿no? Esto era Alberto, no solo de gestión, sino también desde el punto de vista ético. Y en la medida en la cual esto obviamente le genera efectivamente un shock, sobre todo al kirchnerismo, porque tiene que salir, aunque más no sea, a repudiar o a reaccionar de alguna manera sobre temas que no tienen que ver con la política y con lo ideológico, le permite al gobierno mostrar que efectivamente no hay alternativas a la vista y eso le permite ganar tiempo aún en una situación que sabemos que económicamente es complicada durante mucho tiempo. Fíjate que durante estas horas es bastante difícil conseguir información sobre qué está haciendo el gobierno y hoy mismo han pasado cosas que son importantes y sobre todo saber cuál es la próxima jugada en el tablero de Javier Milei. ¿Por qué vos lo llamás Juan Domingo Milei al presidente? Bueno, primero tiene que ver con la declaración que hizo Claver Carone, el expresidente del BID. Fue despedido del cargo por violar una regla de la organización que dijo que el gobierno de Milei aplicaba políticas peronistas, ¿no? Sí. Esto, más allá de la molestia que tiene Claver Carone con el jefe de gabinete Guillermo Franco, sí, lo reconoció el propio Milei, que Guillermo Franco pudo haber incidido en ese despido de Carone. Lo cierto es que hay una pregunta que muchos economistas se hacen respecto a si el dólar más barato, digamos, no tan competitivo, de alguna manera, al ayudar a que no se a que no se dispare una inflación mayor, no es de alguna manera, en alguna forma algo de lo que hizo, por ejemplo, digamos, el gobierno de Alberto con Massa, el gobierno de Cristina también, sobre todo en el segundo mandato. Y porque efectivamente, más allá de todo eso, hay algunas características de pragmatismo político de parte del propio Milei que por lo menos generan alguna interrogante en ese sentido. Por otro lado, vemos a la Casa Rosada que aprovecha esta situación de Alberto Fernández y del peronismo, no solo para decir somos otra cosa, sino para tratar de trazar una estrategia de cara a 2025. ¿Cómo ves ahora la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri? Mira, yo creo que va a ser siempre una relación conflictiva, en parte por personalidad, ¿no? Digamos, son dos personajes de personalidad fuerte y
que no se van a dejar doblegar fácilmente por la postura de un adversario o eventual socio político. Segundo, porque se pisan el electorado, ¿no? Digamos, lo que está buscando Milei consolidar en términos de apoyo electoral es lo que es el votante del PRO, ¿no? Y entonces el más cercano ideológicamente, y por lo tanto uno de los dos queda relegado, ¿no? Obviamente, si le va bien a Milei, quedará relegado el PRO, por lo menos el PRO de Macri. Creo además que el propio, digamos, Macri lo que está haciendo es tomarle el tiempo a Milei, a ver cuándo tiene un traspié y eventualmente ahí volver a ofrecerle una ayuda en materia de gestión, cosa que creo que el propio Milei no quiere hacer de ninguna manera, independientemente de la situación. De forma que creo que es posible que lleguen a una alianza el año que viene, sobre todo si Macri pudiese ser candidato a senador nacional por la capital federal, pero en el medio creo que vamos a ver muchos chispazos. Carlos, ¿cómo estás? Leandro Dario te saluda. Te quería preguntar por el menú de opciones que tiene Milei para las alianzas, porque por un lado está esto del PRO y Macri, como vos decías, pero por otro lado, si se recuesta a su izquierda, si se quiere, también tiene una confederación de gobernadores peronistas que necesitan del gobierno central para gobernar sus distritos. ¿Cuál de los dos menús te parece que le interesa más o le gusta más a Milei? Mira, me parece que tiene un menú amplio, interesante, porque si yo soy Milei en Catamarca y en Tucumán, dos de los gobernadores que claramente están filooficialistas, por ahí puedo llegar a un acuerdo en donde no presento lista, ¿no? Como La Libertad Avanza, y dejo que la lista que predomine sea la lista de los gobernadores. Mientras que en otros distritos, en donde efectivamente hay competencia de electorado muy concreta, que son los 10 que fueron de Juntos, los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, probablemente ahí se dé como una alianza explícita, como una alianza formal, porque o gana uno o gana el otro, ¿no? Digamos, los gobernadores de Juntos por el Cambio lo que tienen miedo es que si a Milei le va bien, ponga de candidato X, y si ellos no se suman a esa coalición, puedan quedar terceros porque el segundo, aún desgastado, pudiese ser el peronismo en esos lugares. De manera que me parece que son 24 distritos, puede haber, para así decirlo, distintos menúes adaptándose a cada una de las situaciones. ¿Y qué pasa, Carlos, con aquel electorado que no tiene nada que ver con Milei, que ve que el peronismo está en crisis? El año que viene, ¿qué vota? A ver, habría que ver primero cómo llega, ¿no? Todo ese conglomerado peronista. Me parece que yo personalmente creo que el kirchnerismo hace rato entró en un ocaso, que eso lo mostró también el resultado electoral del año pasado, más allá de que haya ganado la primera vuelta y que sea primera minoría en las dos cámaras, pero que claramente es una Cristina desgastada, una Cristina que está desgastada en términos de opinión pública y también adentro de la propia fuerza política, que no puede o que le cuesta mucho conducir los conflictos internos y que no tiene una descendencia atractiva para el resto, de manera que todos los problemas que se van sucediendo adentro del espacio tienen que ver con esta situación, y que habrá que ver si hay algún peronismo de centro, moderado, con personajes como Yarlor en Córdoba, como Schiaretti, como Pichetto, como Randazzo, finalmente logran armar una cierta confluencia que no es kirchnerista, pero que tampoco es oficialista de Milei. Carlos, ¿cuánto incide en la imagen de Milei y en las chances de acá el año que viene que logre bajar la inflación, que no haya una corrida cambiaria y que de alguna forma logre estabilizar la macro? Me refiero a reservas del Banco Central y en algún momento levantar el cepo. ¿Cuánto incide eso en la imagen de él?
Bueno, sí, eso que vos decís, te diría que es el escenario ideal para Milei. Si a eso le agregamos recuperación de actividad económica que se note en la calle, te diría bingo, ¿no? Cartón lleno. El problema es, primero, el hecho de que le tienen que prender una vela a que no haya ninguna crisis económica por el medio, o porque sea por algún error de política económica o porque haya una crisis internacional que, digamos, estamos en una situación delicada, lo vimos en los últimos días. Luego, para una sociedad que dejó de preocuparle tanto el tema inflacionario y le preocupa más el tema desempleo, y esto tiene que ver con la profundidad de la recesión. Más allá de que haya algunos indicadores económicos objetivos que efectivamente hablen de una incipiente recuperación, creo que para que se note en la calle me parece que va a faltar mucho tiempo, y ese puede ser también un talón de Aquiles que haga que la elección del año que viene no es que sea contraria a Milei, pero que Milei no se puede decir ni que está bien ni que está mal, sino que está más o menos. Te hago una última pregunta para definir en pocas palabras. ¿Cómo definirías hoy la situación de Alberto Fernández en términos políticos? No, Alberto Fernández ya antes de esto era un muerto político, ¿no? Digamos, es totalmente sin ningún tipo de respeto por parte de la propia fuerza política. Y te diría, si me permitís, que a partir de esta situación, si la justicia confirma las presunciones, va a pasar a ser un muerto civil, porque es una persona que no difícilmente pueda salir a la calle por el resto de su vida en la República Argentina. Carlos Fara es analista político, nos gusta conversar con él y dar un marco de análisis a las principales informaciones políticas y también las económicas que ocurren en la Argentina. Una vez más, te agradecemos. Siempre quedan preguntas, Fara, ¿eh? Las dejamos para la próxima vez. Buenas noches y muchas gracias. Igualmente para ustedes. Adiós.